La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Estamos en un programa más con nuestra invitada Donají Cuéllar Escamilla. Muy buenos días, Donají, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar con ustedes aquí en este programa tan interesante y pues me gustaría platicar ampliamente con ustedes. Maravilloso, esa es la idea. Voy a hacer una pequeña presentación para las personas que nos escuchan. Donají Cuéllar Escamilla es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Desempeña su labor docente en la maestría de artes escénicas, la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana de la Universidad Veracruzana. Imparte cursos de análisis del discurso, barroco novohispano y seminarios de investigación. Es integrante del cuerpo académico Estudios de Lengua y Literatura Hispanoamericanos, cuya línea de investigación es representaciones culturales e identidades a través de la lengua, la literatura, la tradición oral y poéticas hispanoamericanas. Es una investigadora que trabaja sobre todo temas de literatura de tradición oral, literatura culta, y su último trabajo tiene que ver con el teatro novohispano. De eso vamos a estar platicando. Pero primero, cuéntanos un poco de tu labor académica, cómo es trabajar aquí en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. ¿Qué haces? Cuéntanos un poco. Sí, gracias Alejandro. Mira, me gustaría empezar por decirte cuál es la línea de investigación que yo trabajo y cuál es mi concepto o mi idea de literatura. Porque creo que mucha gente piensa que la literatura es algo nada más escrito y tiene que ser culto. Entonces, bueno, mi línea de investigación se llama literatura culta, tradicional y popular, poética, memoria y tradición. Es decir, yo entiendo la literatura, la tradición literaria en sentido amplio. Todo lo escrito y transmitido oralmente o por escrito con valor estético, ¿no? Y entiendo la tradición literaria, sea oral o escrita, como un movimiento dialéctico que entraña la herencia y la innovación. Entonces yo hago esta aclaración de culto tradicional y popular porque de acuerdo con sus modos de producción y reproducción, la literatura culta obedece a una estética individual y la literatura tradicional y popular a una estética colectiva. Por eso es que me interesan los problemas de poética, especialmente de los poetas contemporáneos de los años 30. Asimismo me interesa la generación del 27, ¿no? Pero digamos que he estudiado más a Cuesta y a Villaurrutia entre todos los contemporáneos. Son mis poetas favoritos, son mis figuras tutelares, son mis apóstoles de la poesía, mis profetas y mis más consentidos poetas. Entonces me interesa de la poesía moderna cómo el poeta concibe la poesía y estéticamente cómo la logra, ¿no? Porque siempre hay un diálogo entre una poética y una estética. No es lo mismo lo que yo diga que quiero hacer en poesía y otra cosa es lo que resulta de ese trabajo. Entonces, esas tensiones y distensiones entre lo que el poeta se propone y lo que el poeta logra es lo que me interesa. Dentro de mi trabajo aquí en el instituto, dirijo actualmente una tesis sobre Javier Villaurrutia en la escena cultural de los años 40, ¿no? He dirigido tesis sobre Tomás Segovia, sobre Octavio Paz, porque pues digamos que los intereses de uno responden también a su cultura y a su tiempo. Yo soy una persona totalmente siglo XX, por mi condición cultural, por mi identidad, por mi edad, etc. A mí me gustó mucho la poesía del alba del siglo XX, cuando los poetas fueron contemporáneos de todos los hombres, dijera Octavio Paz. Por eso me interesa la poética. También me interesa este sentido amplio de la literatura. ¿Por qué? Porque lo que fue popular ayer, por ejemplo, el teatro del siglo de oro y la novela de Cervantes, eran textos populares en su época.
En el siglo XVII la gente era ágrafa, no se leía más que la clase culta. Entonces esos libros se leían en voz alta, en pequeños corrillos, en pequeños gremios, entre las familias, etcétera, y la literatura se oralizaba y se transmitía oralmente. Las personas que no tenían dinero para ir al teatro, ¿no?, escuchaban por las rejas, por las puertas, por el patio, las obras, las memorizaban y luego iban y las repetían a otro público en las plazas públicas. Entonces, esa literatura que ahora la ven como canónica, como ultraculta y que nadie la quiere estudiar, es algo que es muy sencillo, que es muy alegre, que es muy vivaz y que en su tiempo, en el siglo XVII, no estaba en el canon. Ingresa al canon con los estudios del siglo XIX. Entonces, por eso es que me interesa, digamos, dar a conocer o hacer saber que la literatura es algo que siempre está en movimiento, que no permanece estático. También lo que puede ser muy popular hoy, por ejemplo, pongamos el caso de Volpi, que es, que todo mundo anda con Volpi, y esos poetas y narradores que se ponen de moda, o que los ponen en el circuito comercial o en el académico a fortiori, ya veremos dentro de un siglo si pasan al canon. Y ese es el trabajo que nos toca, o que me toca a mí hacer, digamos, ¿no? Explicar ese tipo de fenómenos, de problemas, y para tener una visión un poco más completa de lo que entendemos por literatura. Muy bien. Me interesa mucho este fenómeno de cómo cambia la literatura popular y se vuelve literatura culta con el paso del tiempo. ¿Qué pasa en ese sentido con la literatura de tradición oral? ¿Existe todavía? ¿La podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Cómo podemos estudiar este tipo de literatura? Bien, sí, la literatura de tradición oral es otro de los temas que yo actualmente trabajo, ¿no? Más bien es una disciplina. Es una disciplina de reciente creación en la literatura, en los estudios literarios. ¿Por qué? Porque la tradición oral siempre ha sido estudiada por etnólogos, etnomusicólogos, antropólogos e historiadores. Pero carecíamos de estudios específicos literarios de la tradición oral. Empieza Vicente T. Mendoza, Ramón Menéndez Pidal con El romancero en España. En fin, o sea, son estudios que empiezan al final del siglo XIX a ser sistemáticos, sobre todo con Ramón Menéndez Pidal y su seminario en España, que luego lo retoma Diego Catalán y luego lo retoma Aurelio González, que fue mi maestro. Entonces, esta literatura nosotros la estudiamos en su especificidad literaria, es decir, es una literatura con valor estético. Para los antropólogos, los historiadores, tiene otro valor. Son testimonios de una cultura. Sin embargo, quienes tenemos formación filológica, entendemos el estudio de la lengua y la literatura para conocer la cultura de los pueblos que las producen. A los filólogos nos interesa el estudio de las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura a través de sus textos escritos y de la transmisión oral. Para los otros campos humanísticos, esta literatura sirve como testimonio, sirve como memoria, sirve como historia. Para mí también. ¿Por qué? Porque el estudio de la literatura de tradición oral exige un enfoque interdisciplinario o un enfoque filológico, como lo quieran ver. Digo, si nos ponemos antiguos, diríamos que son estudios filológicos. Si nos ponemos posmodernos, una palabra que no me gusta mucho porque elude el problema de la decadencia de la modernidad, entonces nos daremos cuenta que esta literatura también, además de transmitir valores estéticos, también hay valores morales, valores sociales, y casi siempre nos remiten a un origen indígena.
Y por eso es el asunto de la memoria que me interesa. O sea, como estudiosa de la tradición oral, ¿qué me interesa? Además de que yo les hable de los temas, de los motivos, de los símbolos, de tal leyenda o tal cuento, también me interesa decirte, por ejemplo, que la Matlacigua es una advocación de Mictlantecutli, que es la diosa de la muerte, ¿no? O sea, estos estudios me han llevado al estudio de Mesoamérica, de la cosmogonía mesoamericana, ¿no? Para ver que ciertos personajes son advocaciones o correlatos de dioses, de entidades sagradas del mundo mesoamericano. Es realmente muy interesante este camino de la literatura de tradición oral porque parece que es muy poco estudiada, ¿no? En nuestro contexto hay muy pocas personas que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos literarios. Vamos a hacer un primer corte para nuestro primer rollito cultural a cargo de Shanique Sánchez y regresamos. Probablemente escrito hacia 1685, Primero Sueño es el único texto que la propia Sor Juana Inés de la Cruz reconoció haber escrito por gusto en su famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Poema inscrito en el barroco, Primero Sueño retoma una serie de tradiciones para contravenirlas. En un juego de apariencias contradictorias, se distancia de estas y con ello reformula de manera sutil modelos clásicos procedentes de los siglos I y III y II, como el sueño de Anábasis, el de la cosmología escolástica y la ptolomeica. A guisa de palimpsesto, también es posible rastrear el sueño de Escipión, el Somnium de Kepler y el Iter Ecstaticum de Kircher, donde el viaje del alma se dirige hacia la revelación, pero a diferencia de estos, en la obra de la monja este peregrinaje hacia el conocimiento se da sin un guía. Además, el título mismo y la estructura remiten a las soledades de Góngora. Sin embargo, la 10ª musa retoma para rechazar. Mientras que en el texto del poeta español el viaje del alma ocurre de manera gozosa, colorida y sensual, en el de Sor Juana abundan los claroscuros, las dificultades y la soledad. Por si esto fuera poco, otra transgresión del Primero Sueño es que la visión culmina más bien en una no visión, es decir, la religión no resulta ser el camino señero para comprender los enigmas del universo, pues las preocupaciones del personaje poético en el Primero Sueño resultan ser más filosóficas que religiosas. De ahí quizás su condición inacabada. Primera experiencia entre las sucesivas, dicha y resolución, al igual que cierra, abre la posibilidad de un continuará. Obra abierta hacia lo inacabado, dormir y despertar, el intento de conocimiento es un proceso continuo para todo ser humano. No existe un fin ni un camino único en la aventura del conocimiento. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con Donají sobre la literatura de tradición oral y a mí me surge una duda que me parece que es una duda común. ¿Dónde está la literatura de tradición oral? Porque sabemos que la literatura culta, vamos a una biblioteca, vamos a una librería y ahí está, ¿no? Está en los libros, está muy a la mano, la tenemos por todos lados. Pero la literatura de tradición oral, ¿dónde la encontramos? La literatura de tradición oral está viva y activa en todo el planeta Tierra. Levantas una piedra y sale alguien que te dice un chiste. A ver, un chiste forma parte de la tradición oral. Okay. Esos cuentos vulgarzones también son parte de la tradición oral, ¿no? Por ejemplo, en el norte, esos chistes picantes se llaman charras. Charras. Y tenemos, por ejemplo, un colega que se dedica de allá del norte, que se llama Juan Manuel Pérez Martínez, que siempre cuando nos reunimos en el Colegio de San Luis, nos lleva algún estudio de las charras. Y las charras es una tradición del norte, por ejemplo, que en los velorios ya ven que siempre se cuentan chistes de lo más escatológicos, de lo más picantes, de lo más
en fin, o sea, hilarantes, ¿no? Y que parecen hasta profanatorios, ¿no? Pero que sirven para distender la pesantez de la muerte, el duelo, etcétera. Y pues, no, por ejemplo, ese colega estudia la tradición de las charras en Sonora. ¿Dónde están? En todo el país, por ejemplo. Yo soy oaxaqueña. ¿Qué tradiciones orales encuentro en Oaxaca? Para empezar, la chilena. La chilena, que es un son que se baila zapateado y que se saca el pañuelo y que en cualquier boda y en bautizo sacan la banda. Hay una música que es la chilena, que es la de la Costa Chica. Porque, bueno, la tradición oral abarca manifestaciones líricas y narrativas, ¿no? Las líricas y que están asociadas con el baile son las que están presentes. Aquí en Veracruz, pues tenemos el son jarocho. ¿Dónde está? Pues aquí en Veracruz, que es un estado de ánimo, ¿no? El son jarocho es esa literatura de tradición oral que se dice en coplas. Tengo varios trabajos sobre coplas. Trabajo las coplas del Cancionero Folclórico de México, que reunieron ahí en mi alma pater, ¿no? Con varios colaboradores, y ahí tenemos un gran catálogo. Son 5 volúmenes donde tenemos coplas de todos los sones que se cantan en México, ¿no? Entonces, a ver, en Veracruz pensemos en son jarocho. En Yucatán tienen la tradición de la bomba, ¿no? Y así sucesivamente en cada región hay una tradición lírica casi siempre asociada con el baile. Cada región tiene su variante musical, de sones, por ejemplo. No es lo mismo el son jarocho que el son que se canta en el norte del estado, ¿no? Y que va hasta Tampico. Esa es otra tradición, ¿no? Otra variante del son. Entonces, bueno, tenemos chistes, tenemos lírica, tenemos cuentos, tenemos leyendas, tenemos anécdotas, tenemos testimonios, todo eso que circula de voz en voz, de cantante en cantante o de narrador en narrador tradicional. Ahí está viva y activa, presente como un ingrediente que puede ser la sal y la pimienta de todos nuestros días. Muy, muy interesante realmente, pero entonces alguien tiene que ir a levantar esa piedra, ¿no? Alguien tiene que ir a buscar, alguien tiene que ir a escuchar. ¿Ese es el llamado trabajo de campo de la literatura de tradición oral? Sí, desde luego, así es. Uno tiene, a veces, no siempre, trabajamos con corporas vivos. Cuando uno va y recoge, por ejemplo, en campo. A mí me tocó, por ejemplo, participar en un proyecto del Colegio de México que se llamaba La Décima Popular. Entonces ahí yo estaba contratada para venir a Tlacotalpan a recoger cuanta décima se me atravesara por el camino, ¿no? Porque entonces nos importaba la décima y el son. Bueno, a la investigadora para la cual yo trabajaba. Entonces, sí se trata de ir al lugar de origen del fenómeno que vas a estudiar, del género que vas a estudiar, y hacíamos una investigación de campo previa a la fiesta de la Candelaria. Porque, a ver, siempre que hay un género, hay un ritual atrás de ese género, que es lo otro que me faltó decir hace rato. O sea, si hay son, bueno, a ver, aquí, por ejemplo, en Veracruz, ese son es más, vamos a decir, importante o tiene mayor relevancia cuando se da en un contexto de fiesta de la Candelaria. La fiesta es un ritual, entonces ahí vemos esa asociación de que esa literatura está arraigada en nuestra cultura y sirve para ciertos rituales donde todos los cantantes de toda la zona van a Tlacotalpan y ahí puedes encontrar todas las variedades de sones que se te ocurran. Y entonces, ¿en qué consiste el trabajo? A ver, pues el trabajo es primero ir a investigar la zona, su etnología, su historia, su cultura. Después localizar quiénes son los representantes de la décima, ¿no? Luego ir a encuestarlos específicamente y a grabar las décimas. Después teníamos que transcribir todo aquello en unos dictáfonos, en unos aparatillos ahí que se llamaban dictáfonos, no sé si existan todavía.
transcribir todas aquellas décimas y después sistematizarlas, hacer una colección de décimas y luego para que esas décimas se pudieran estudiar posteriormente, ¿no? Entonces, ese, vamos a decir, entraña el estudio de la tradición oral, sí, un trabajo de campo fuerte. Y a veces, no siempre es que uno ande recogiendo las cosas en el campo, a veces ya se recogieron antes. Y entonces uno trabaja con recolecciones, ¿no? Como el Cancionero Folclórico de México y como todos los, vamos a decir, las colecciones que se dedican a recopilar décimas, son, copla, cuento, leyenda, etcétera. Hay dos maneras, digamos, y a veces esas dos maneras pueden ser complementarias, porque que hayas ido a campo no te quita que te tengas que leer todos los volúmenes de León Portilla. O de López Austin. Claro. ¿Sí? Me parece interesante porque cambia la perspectiva de lo que pensamos que es un investigador literario, ¿no? Que siempre lo imaginamos como que está metido en una biblioteca, que está trabajando de manera solitaria. Y aquí nos está abriendo un panorama donde el investigador está en contacto con la sociedad, con las culturas, con las tradiciones, va a los lugares, ¿no?, donde se genera la literatura. Yo creo que hay de todo en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Así como tenemos literatura culta, tradicional y popular, tenemos diferentes tipos de investigadores, ¿no? Cada quien, digamos, por eso existe la libertad, ¿verdad?, de cátedra, para que cada quien se eche la soga al cuello como mejor le guste, ¿no? Sí, hay investigadores que están en esa zona de confort, diríamos, pero hay otros que no, ¿no? Quienes nos dedicamos a este tipo de disciplina o, por ejemplo, a las artes escénicas, pues tenemos que ir in situ al lugar del asunto, ¿verdad? Para que no nos digan, para que no nos cuenten. Exacto. Porque a lo mejor nos mienten. ¿Qué pasa con la literatura de tradición oral que está viva, que está de boca en boca, que sigue circulando, que se va modificando con este paso, cuando queda ya plasmada en papel, en una recolección? ¿Qué pasa con esa literatura? ¿Se vuelve culta? ¿Se queda ya estancada? ¿Deja de crecer? ¿Qué pasa en ese proceso de estar en la oralidad a pasar al papel? Uy, pues pueden pasar cosas muy desagradables, o pueden pasar cosas, o puede ser muy, muy interesante. Porque, a ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo específico. El Cancionero Folclórico de México, compilado por Frank y sus colaboradores en el colegio, que es mi alma pater, porque yo creo que tener alma mater y alma pater, ¿no?, como Dios manda. Entonces, el caso es que, por ejemplo, a ver, si tú coleccionas décimas, coplas, lo que sea, tienes una serie de córpora para que los investigadores como yo vayamos a esos córpora y los estudiemos de manera sistemática. ¿Para qué sirven? Para estudiarse. ¿Qué tipo de estudios? A ver, yo, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿qué estudias del cancionero Donají? A ver, yo estudio las coplas, pero me interesan los personajes tradicionales que retratan estas coplas. Por ejemplo, tengo un artículo que siempre me vacilan por ese artículo, que es muy divertido, que se llama Pájaros de Cuenta en el Cancionero Folclórico de México. Pájaro de cuenta es una expresión de la Costa Chica, que denomina a un sujeto pillo, pícaro y depredador que anda ahí desflorando a todas las doncellas de la región, ¿verdad? Y que finalmente termina mal, ¿no? Vamos a decir que es un individuo de mal proceder, un individuo del que tienes que tener cuidado porque siempre suele ser guapo, ojo alegre y encantador, ¿no? Pero su política es prometer hasta obtener. Y una vez obtenido, nada de lo prometido, ¿no? Entonces, a ver, sirve. Sí saben que es un pájaro de cuenta por las caras que les veo, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, me interesan, por ejemplo, ese tipo de personajes.
O sea, sirve para hacer estudios. Por ejemplo, a mí me interesan los personajes, a otros colegas les interesa la metáfora de tal cosa, la sintaxis de otra cosa. A mí no me interesan las cosas abstrusas. Me interesan las cosas alegres, vivas, que nos digan acerca de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, otro personaje es el cantante, ¿no? Otro personaje es la mujer fatal, ¿no? La mujer malvada que hace sufrir a los hombres, en fin. Entonces, ¿para qué sirven esos corpora? Para estudiar. ¿Qué pasa con esa literatura? A ver, vamos a decir, la comunidad le tiene absolutamente sin cuidado si se publicó o no se publicó. Ellos siguen cantando, con y sin nuestras colecciones. O sea, esas colecciones sirven para los investigadores y para la docencia también. O sea, a la hora que yo dé un curso, pues necesito, ¿verdad?, traerte los corpora para ver si armamos algún artículo o algún trabajo, algún congreso acerca de las coplas. Excelente, vamos a hacer un corte más para el rollito cultural a cargo de Kenia Cervantes. Muchas gracias, don Ají. Gracias, Alejandro. Resérvame el Vals, única novela de Zelda Zaire, más conocida como Zelda Fitzgerald, es una combinación entre el paso y el peso de los años de Alabama Beggs, la protagonista, y disyuntivas que son de una contemporaneidad interesante. Mientras la lectura nos columpia en el porche de una casa al sur de Estados Unidos, el relato de iniciación arroja las hebras que se irán tejiendo a lo largo de la novela. Yo elijo destacar 3. 1. La relación entre la vida, la cotidiana, y el arte. El esposo de Alabama, David Knight, es un pintor exitoso. Más que sus cuadros, su proceso creativo marca el compás de la relación con su esposa y su pequeña hija, Bonnie. Los tiempos, los espacios, los silencios y algarabías son en principio vínculos con el perfil artístico de David. Pero distintos rostros del arte envuelven al joven matrimonio, las referencias literarias, escénicas y sobre todo musicales, una pareja de guapos despilfarradores en el resplandor del jazz. Su día a día es una tertulia con máscara de matrimonio. Los lindes entre el arte y el devaneo social son tenues, por no decir inexistentes, lo que desemboca en un crecimiento de la protagonista y me lleva a 2, la conciencia del cuerpo. Desde muy joven, con esa ironía que la belleza permite, Alabama interactúa a través de su inteligencia y de su cuerpo. Primero entre la familia, con una relación comparativa donde los valores se aplican a partir de lo que ella tiene o no de sus hermanas. Posteriormente, con la considerable fila de pretendientes que buscan seducirla sin éxito. Su cuerpo mostrado públicamente se vuelve estandarte de su libre albedrío, amparado porque en las primeras décadas del siglo pasado lo contrario implicaba el escarnio por la autoridad de la figura paterna. Sin embargo, de la mitad de la novela hasta el final, la protagonista asume, por medio del ballet, la potencia física y simbólica de su cuerpo. Comprende que el éxito corporal devendrá en realización personal. Además, a partir del cuerpo se dan lugar el misterio, la arrogancia, la o las bellezas, el talento, y esto permite 3, el glamour, que se vuelve una marca especialmente significativa, no solo de esta novela, sino de la generación de la autora. Parece, me aventuro a decir, que se transforma con los personajes hasta rozar un excentricismo al que se le ven las costuras. El glamour se manifiesta con mayor intensidad en los detalles y no en lo público, en el grosor de unas medias, en el olor de un espacio, en la forma de envidiar lo que el prójimo posee. No es un carácter frívolo, o no solamente, sino la astucia de seducir o atraer por medio del encanto de una época. De principio a fin, Resérvame el Vals esboza diversos temas, no todos, pienso, con éxito, pues por momentos la prosa sumamente metafórica, opaca, contrario a esclarecer las intenciones descriptivas o el desenvolvimiento afortunado de las acciones. No obstante, goza de aciertos, el personaje infantil que es encantador de tan inverosímil, la cartografía europea redimiéndose luego de la guerra, la reflexión íntima de verdades crudas donde ronda la idea del amor, sea el de pareja, el filial, sea el amor del artista por un arte que le ha sido negado, en fin, que la lista se agote en el ojo de los lectores. Basta decir que la obra merece la lectura más allá de sus motivos biográficos, porque al cerrar el libro uno entiende que cualquier parecido con la realidad es bien intencionada coincidencia.
Y continuamos con La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con Donají sobre literatura de tradición oral. Me queda una pregunta más sobre este tema. A una persona, digamos, citadina que esté escuchando este programa por Spotify o por donde sea, ¿cómo se acerca a la literatura de tradición oral? ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Ir a los lugares donde se genera o leerla? Bueno, mira, depende del personaje, porque así como hay investigadores que les gusta su Torre de Marfil y hablar con Dios, también hay personas que les gusta lo mismo, ¿no? Entonces hay para todos los gustos. Yo diría, si te sientes muy en tu Torre de Marfil, pues vete ahí al Colegio de México, ¿verdad? Métete a los repositorios institucionales y ahí vas a encontrar un gran acervo de... Miren, es más, si en internet tú le pones, no lo busques por literatura de tradición oral, porque a lo mejor esa búsqueda va a ser infructuosa. Pero si le pones cuentos, leyendas, canciones, coplas, bombas populares, o sin el adjetivo, ahí en YouTube, por ejemplo, yo he encontrado muchas leyendas, canción, andaba buscando, es que andaba haciendo un trabajo del sopilote y ahí me encontré un son que no estaba registrado en el cancionero. Entonces dije, este es para mí. El internet es una herramienta que es muy útil para localizar todo tipo de manifestaciones de la literatura de tradición oral y hay muchos canales, ¿no? Depende de lo que busques, ¿no? Si quieres ponerte muy exquisito, ¿verdad? Te vas a Mi Alma Pater y ahí encontrarás un gran acervo de romancero y de todos los géneros estudiados en la tradición hispánica, ¿no? Pero también, si somos un poco más sencillos, ¿no? Y le llamamos a las cosas por su nombre, como a mí me gusta, pues mira, hasta tu abuelita te puede contar una historia, una leyenda, un cuento, un chiste, una anécdota. Yo creo que lo primero que tenemos que voltear a ver con sencillez es nuestra propia tradición. Todos tenemos una tía, una abuela, una suegra, ni modo, pero hay suegras lindas, a mí las he visto, existen, o una persona mayor en tu círculo social, o que no sea tan menor, digo, yo no estoy tan vieja y yo te puedo contar lo que quieras. Entonces, también es una cuestión de, vamos a decir, de apreciar lo que tenemos más cerca, ¿no? Y yo creo que tenemos muy cerca a toda nuestra familia y a todos nuestros amigos que algún chiste, aunque sea, nos puedan contar. Exacto, ¿no? Vamos a cambiar un poco el tema para hablar de su investigación sobre teatro novohispano. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Es una investigación en curso? ¿Ya se va a publicar? ¿En qué parte de su investigación va? Bien, mira, sí, a mí me gusta el teatro novohispano, sobre todo el teatro que tiene que ver con la conquista espiritual de América. Uh-huh. Es un problema interesante. A mí me interesa mucho saber, y bueno, ya lo sé más o menos, pero quiero decir, documentar cómo es que una cultura como la mesoamericana, que era profundamente religiosa y que era, vamos por decirlo rápido, era panteísta, tenían muchos dioses, y lo interesante que descubrí, bueno, quizás será que descubrí el hilo negro, pero no importa. En la cosmogonía mesoamericana hay Dios y diosa de todo, de todas las cosas. Uh-huh. Dios y diosa. Y se reparten el poder entre los dos. Y es como un yin y un yang que se alternan, se funden, se confunden y se alternan. No hay un dios hegemónico ni tampoco el dios es hombre. Uh-huh. Ahí tenemos la primera cosa importante de nuestra cultura, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la cultura ancestral, veremos que es muy diferente de nuestra cultura cristiana actual, ¿no? Que esta cultura cristiana pues nos vino a partir nuestra cosmovisión, ¿verdad?
para ser exactos. Y entonces lo que me interesa es documentar cómo fue, a través de qué géneros fueron los que más permearon el espíritu americano. Y entonces como no podía ser la evangelización en español, porque los indígenas no hablaban esa lengua, pues ahí tenemos a todas las órdenes de franciscanos, dominicos y jesuitas, estudiando las lenguas originales para con eso hacer autos sacramentales, pastorelas y todo ese teatro popular, ¿no? Entonces te educaban a través de la imagen, de la representación. Por eso las iglesias están llenas de esos grandes murales espantosos, escatológicos, amenazadores, como por ejemplo la iglesia de San Juan de Dios en Oaxaca, donde ahí te ponen un cuadro de una masacre de indígenas por idólatras, para ejemplo de la humanidad a la manera medieval, ¿no? Entonces, este teatro misionero, este teatro de evangelización y los autos sacramentales, que es una obra de teatro en un solo acto donde se revela el misterio de la Eucaristía, son los medios más poderosos que influyeron para esta conquista espiritual y para este cambio del panteísmo al cristianismo. Y esa investigación, pues es una investigación que siempre hago en el curso de barroco que doy, me toque en la maestría o en el doctorado, la hago con mis alumnos. Siempre dirijo el curso a investigar ciertas obras de teatro bajo ciertos parámetros, y son investigaciones que publico. O sea, acabo de hacer con Abel Rogelio Terrazas, que es un joven que aquí se doctoró, luego se fue a postdoctorar a la UAP, y desde allá él y yo organizamos, porque él trabaja teatro. Él se doctoró por Teatro Antiguo de Puebla y teatro de ese corte. Entonces le dije, oye Abel, ¿por qué si te vas a Puebla no hacemos un congreso? ¿No? Yo convoco aquí, hacemos el barroco, tú allá convoca a la UAP a lo barroco, y vamos a ver si podemos armar un libro, y lo armamos. Nos dimos cuenta que pues allá no se estudia mucho lo nuevo hispano, o al menos en el departamento donde le tocó, pero ese libro ya está publicado, se llama Análisis del discurso colonial y la literatura contemporánea, con Abel Terrazas y yo, y lo publicamos en la Biblioteca Digital de Humanidades, está en línea, se puede ver también. Si ustedes le ponen en internet Abel Terrazas y Donají, Análisis del discurso, sale el libro en línea, se puede leer, y es un libro que hice, les digo, conjunto con los alumnos de la maestría de aquí de nuestro instituto, y con alumnos del doctorado de allá de la UAP. Entonces, ese tipo de trabajo colectivo en materia novohispana es lo que me gusta hacer. Muy bien. Este tipo de teatro, los autos sacramentales, las pastorelas, ¿qué otras características tienen que podemos localizar para poder entenderlo mejor y para poder disfrutarlo también? Bueno, este teatro de evangelización y estos autos sacramentales a mí me divierten mucho. Son textos muy divertidos, porque siempre sale el diablo, siempre salen los ángeles a combatir y la Virgen María ahí intercediendo entre las dos fuerzas del mal. Y son, pues a mí, vistos a la distancia, me parecen textos muy divertidos, precisamente por todo el aparato escénico que implicaba, ¿no? Porque, bueno, ya cuando hubo tramoyas, pues eso de ver al diablo ahí flotando en el aire y combatiendo ahí con los ángeles y la Virgen en medio, pues ha de haber sido una cosa muy, muy grotesca y al mismo tiempo muy, pues me imagino que lograda con estética popular, ¿no? Porque esos personajes paradigmáticos del cristianismo son los que ellos querían que el pueblo asumiera. Les espantaba mucho la idolatría. Este panteísmo, esta visión tan naturalista del mundo,
y yo creo que son pues textos todavía muy vigentes, muy divertidos y muy interesantes por cuanto nos hacen entender cómo fue que empezamos a abrazar esa cultura cristiana. O sea, porque es interesante porque en Mesoamérica la idea del mal y del diablo no existía. Claro. Y ellos vinieron, como buenos judíos, ¿verdad?, a inyectarnos, a insuflarnos el sentido de la culpa. Es un sentido que no... Bueno, sí había la culpa en los indígenas mesoamericanos, pero quiero decir, no era así como la culpa judía. Uh-huh. En este tipo de textos hay indicios de el panteísmo mesoamericano, hay indicios de que la cultura que estaba aquí antes de la llegada de los españoles se filtrara de alguna manera, o es solamente producto del catolicismo. Pues depende. Mira, hay varios misioneros que estudiaron, me acuerdo, sí, hay una obra bonita que se llama El Hijo Pródigo, que es de un peruano de Espinosa Medrano. Él, por ejemplo, es interesante porque él sí recupera su cultura peruana, ¿no? Él sí habla de sus dioses, ¿no? Y hace así como los correlatos entre sus dioses y el asunto cristiano. Y ese es, vamos a decir, el más importante o el más destacado que recuerdo ahora, pero de ese paradigma deben de desprenderse algunas otras obras que todavía no sabemos cuáles son, porque precisamente en ese camino de investigación tú puedes ir proponiendo unas 10 obras en un curso y luego otras 10 en otro curso y así, porque pues es un monumento de obras, ¿verdad? Que no te vas a acabar en toda la vida. Entonces hay que ir así como por autores, por época, ¿no? Como para poder ir viendo esa trayectoria. Uh-huh. Una pregunta más sobre este tema. ¿Consideras valioso que este tipo de obras se mostraran escénicamente actualmente? Claro, es decir, que sí. Que no solo las conociéramos a través de los textos y de los estudios, sino que las pudiéramos ver en la escena. Desde luego que sí. Fíjate que yo creo que hace mucha falta. En la Ciudad de México yo, cuando estaba en el doctorado, veía muchas obras de teatro antiguo, en el Teatro Ruiz de Alarcón, en muchos tipos de teatro, ¿no? Incluso en el helénico, en CEU. Yo conocí, vamos a decir, las puestas de teatro antiguo en México. Uh-huh. Y tengo idea de todo el asunto del montaje. Aquí me ha extrañado que, por ejemplo, en la Facultad de Letras no se abra un curso de teatro del Siglo de Oro, ¿no? Como que tienen todo lo antiguo ahí en un bloque, un poco informe, ¿no? Y no dan oportunidad a por ejemplo, a los investigadores a que vayamos a dar un curso de teatro antiguo con puesta en escena y toda la cosa, ¿no? Sí sería de mucha utilidad que se representara el teatro antiguo español, porque ahí está la base de todo el teatro en todo el mundo. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, los chicos se me ponen muy posmo, piensan que el mundo se inventó ayer, y entonces me dicen, ay, maestra, es que está muy vanguardista. Y les digo, a ver, ajá, ¿y qué le ven de vanguardista aquella cosa? Ay, es que se hace sin nada, maestra, sin aparato escénico. Pues así se hacía el teatro antiguo. Sí. ¿No? Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí está el germen y el origen de todos los teatros. Y es un teatro que se sostiene mediante la voz y la escenificación del actor. Uh-huh. La presencia. La presencia del actor. Y bailando, cantando, o sea, porque usan mucho el teatro antiguo de toda la tradición popular para amenizar sus obras. Entonces yo sí considero que sería muy importante que la Facultad de Teatro, por ejemplo, que la Facultad de Letras unieran esfuerzos, por ejemplo, para dar clases de teatro del Siglo de Oro y representar el Siglo de Oro. Por la importancia que tiene para entender nuestro teatro y nuestra cultura, nuestra sociedad, a partir de estas manifestaciones culturales.
Ha sido un placer platicar contigo, Donají. Ha sido una charla bastante interesante, muy constructiva. Nos has mostrado un camino de la literatura, de la investigación literaria que pocas veces se ve. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras contarnos? ¿Algo más para cerrar este programa? Sí, para cerrar, pues me gustaría comentarles que ahorita estoy trabajando con un proyecto que denominé Seductoras Fatales de Origen Mesoamericano. Wow, se oye prometedor. Pues se oye, sí, es terrible, es un tema terrible que va a espantar a todos los pájaros de cuenta. Es con rúbrica, es especial para los pájaros de cuenta. ¿Qué hacen estos personajes femeninos? ¿Cómo son? Estos personajes femeninos son apariciones, pero no se le aparecen a cualquiera. Se necesita ser borracho, mujeriego, infiel y disoluto. O sea, si andan esos pájaros de cuenta por entre el monte buscando aventuras inciertas, tengan la seguridad que las van a encontrar. Se les aparece de inmediato y siempre es una aparición que es una mujer toda hermosa que te llama a señas y te dice venga chepacá, ¿no? Pero tú nunca la puedes alcanzar. En cuanto tú la tratas de apresar, ella se escapa o se convierte en cosas horribles. Y entonces estos personajes casi siempre son advocaciones de alguna diosa encargada de preservar el orden cósmico y terreno de la comunidad. Bueno, se oye una investigación realmente interesante y estamos ansiosos por conocer los resultados. Muchísimas gracias por esta conversación. Esta fue una emisión más de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un placer haber estado conversando contigo y esperamos que nos sigamos viendo por aquí y estoy a su disposición por cualquier cosa que pueda necesitar. Muchísimas gracias. Gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.